Bueno, ahora sí. Bueno, en esta presentación lo que vamos a hacer es un breve repaso de los principales conceptos matemáticos que nos va a servir para sobrellevar los contenidos del curso de vibraciones. Muchos de estos temas ya seguramente ustedes los habrán visto en curso de análisis de sistemas, pero dado que la teoría de vibraciones es, por decirlo así, un caso particular de sistemas dinámicos, pues la teoría que vimos en sistemas pues nos va a servir aquí nuevamente. ¿Ok? Entonces, a la hora de estudiar vibraciones, normalmente se hace a través de ecuaciones diferenciales, sobre todo si uno va a llevar a cabo, digamos, algún procedimiento de modelación o de diseño, es frecuente, digamos, que se tenga que lidiar con ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial? Empecemos por ahí. Bueno, es una ecuación que contiene derivadas o diferenciales de una o más variables. Por ejemplo, consideremos estos dos casos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos derivada de y con respecto a x igual e a la x más seno de x. Esta es una ecuación diferencial porque tenemos esta derivada de acá. Y en la segunda ecuación lo que tenemos es 3x cuadrado de x más 2y por dy. Este también es una ecuación diferencial debido a la presencia de estos diferenciales. ¿De acuerdo? Entonces, las variables que denotan valores de una función se conocen como variables dependientes. ¿Ok? Y por otra parte, la variable independiente es una que puede tomar cualquier valor en el dominio de la función. Entonces, por ejemplo, si vamos a este caso, esta sería nuestra variable dependiente y esta de acá sería nuestra variable independiente. ¿Ok? Entonces, hablando un poco sobre clasificación de ecuaciones diferenciales, una manera de clasificarlas es mediante ya sea ecuaciones diferenciales ordinarias o ecuaciones diferenciales parciales. Esto es importante en el contexto de vibraciones porque normalmente si uno, por ejemplo, quiere modelar las ondas que se producen, digamos, en un sólido, normalmente uno estaría trabajando con ecuaciones diferenciales parciales. Eso esperemos, bueno, yo espero que al final del curso se pueda tocar algo de eso, cómo, digamos, modelar la onda a través de un medio. Esto es importante porque hay aplicaciones de vibraciones en donde uno lo que quiere modelar es cómo se propagan esas ondas, ¿ok? Entonces, en este caso se estaría utilizando ecuaciones diferenciales parciales, ¿ok? Entonces, en general, si una ecuación diferencial tiene más de una variable independiente, se trata o se dice que se trata de una ecuación diferencial parcial. Por ejemplo, esta de acá. Esta es una ecuación diferencial parcial porque tenemos dos variables independientes. Recuerden que una forma de verlo es la variable que está en el numerador sería la variable dependiente y lo que está en el denominador sería la variable independiente. En este caso, como hay dos, se trata de una ecuación diferencial parcial. ¿Ok? Por otra parte, estamos hablando también de ecuaciones diferenciales ordinarias. En este caso, la ecuación solamente tiene una variable independiente. ¿Ok? Entonces, acá podemos ver que t sería la variable independiente, solo hay una variable independiente, por lo tanto, la ecuación diferencial es ordinaria. ¿De acuerdo? Otra cuestión importante es clasificar las ecuaciones diferenciales por el orden. ¿Ok? Esto es algo muy general, pero normalmente cuando se trabaja en vibraciones, el orden de la ecuación diferencial es 2. Entonces, esto simplemente lo pongo para que pues, lo sepan. Por ejemplo, en este caso, lo que tenemos es una ecuación diferencial de orden 2 porque el orden de la derivada más alto que aparece en la ecuación es 2 debido a esto de acá. ¿Ok? Mientras que en esta otra ecuación diferencial, el orden de la ecuación es 1 a pesar de que toda la derivada está elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, eh, la derivada de mayor orden es la que determina el orden de la ecuación diferencial. ¿Ok? Ahora, esta es una clasificación importante que tiene que ver con ecuaciones diferenciales lineales y las no lineales. ¿Ok? En este curso de vibraciones nos vamos a concentrar en ecuaciones diferenciales lineales.
Al final del curso o en las últimas semanas nos vamos a concentrar en ecuaciones diferenciales no lineales porque vamos a estudiar vibraciones no lineales, ¿ok? En la primera semana había discutido por qué eran importantes los modelos de no lineales, era puesto que hay muchos fenómenos de interés que requiere el estudio de vibraciones no lineales, ¿ok? Entonces, las ecuaciones, o mejor dicho, las vibraciones no lineales vienen descritos por ecuaciones diferenciales no lineales. Entonces, una ecuación diferencial ordinaria es lineal si satisface esta estructura. Ahora, yo sé que esto a primera vista no dice mucho, pero lo importante a notar es que una ecuación diferencial es lineal si sus derivadas no aparecen, por ejemplo, elevado al cuadrado o no aparece dentro de otra función, etcétera. Y además no aparecen como productos de sus variables dependientes. Otra cosa importante es que estos coeficientes de acá tienen dos opciones para que la ecuación sea lineal. O es una función de la variable independiente o son constantes. ¿Ok? Entonces, esto va a quedar más claro cuando veamos algunos ejemplos. Entonces, estos coeficientes a n x pueden ser constantes o pueden ser funciones que dependen de la variable independiente. En la mayoría de los casos de los modelos de vibraciones que vamos a estudiar, estos coeficientes normalmente toman valores constantes. Raramente van a tomar una forma de tal manera que sea función de la variable independiente. Y algo importante, si estos coeficientes son funciones de la variable dependiente, es decir, si en este caso son funciones de y, entonces automáticamente estamos hablando de una ecuación diferencial no lineal. ¿Ok? Entonces, en el caso de que todos los coeficientes son constantes, la ecuación diferencial ordinaria se clasificaría como lineal con coeficientes constantes. Esto es una categorización que es importante entenderla. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en la literatura normalmente se habla de sistemas invariantes en el tiempo. Un sistema invariante en el tiempo es aquel donde sus ecuaciones están descritas de tal manera que los coeficientes que acompañan a la variable dependiente y sus derivadas son constantes. Entonces, por ejemplo, veamos esta ecuación de acá. Esta es una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes porque los constantes son los coeficientes que acompañan a la variable dependiente y sus derivadas toman valores constantes. ¿Ok? En el caso en donde al menos un coeficiente sea función de la variable independiente, entonces estamos hablando de una ecuación diferencial lineal, pero de coeficientes variables. ¿Ok? Por ejemplo, este caso que tenemos acá. Entonces tenemos la segunda derivada, tenemos la primera derivada, tenemos la variable dependiente. Y acá los coeficientes que acompañan a cada uno de la variable dependiente y sus derivadas, o bien son constantes, o, como en este caso, hay dos coeficientes que son funciones de la variable independiente. Entonces, en este caso sería una ecuación diferencial lineal de coeficientes variables. Si una ecuación diferencial ordinaria no satisface la forma anteriormente descrita, automáticamente es no lineal. ¿Ok? Por ejemplo, veamos esta ecuación de acá. Esta se parece mucho a una de las anteriores, pero fíjense que ahora el coeficiente que acompaña a la segunda derivada no es una función que depende de la variable independiente, sino que depende de la variable dependiente. Entonces, esto hace que automáticamente esta ecuación sea una no lineal. ¿Ok? Entonces, otros ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales son las que se muestran acá. Tenemos acá, bueno, aquí estamos usando la notación punto, donde por ejemplo x punto se debe interpretar como derivada de x con respecto al tiempo. Y este punto se me fue, no debería estar ahí. ¿Ok? De hecho, esta es una ecuación que describe la dinámica de vibraciones no lineales. ¿Ok? Vean que este caso es no lineal porque en este caso la variable dependiente está elevado a la 3. ¿Ok? Entonces, esta ecuación no cumple con la definición anterior y por lo tanto es no lineal.
Esta otra ecuación de acá también es no lineal porque la variable dependiente, que en este caso es zeta, recuerden que en esta nomenclatura zeta sería variable dependiente y t sería variable independiente. ¿Ok? Entonces, en este caso, la variable dependiente está metida como argumento de una función que es altamente no lineal, como la función seno. ¿Ok? Otra clasificación importante es poder diferenciar ecuaciones diferenciales de valor de frontera y de valor inicial. En las ecuaciones diferenciales de condición de frontera se conoce la magnitud de la variable dependiente para diferentes valores de la variable independiente. Esto suena un poco enredado, pero queda mucho más claro con un ejemplo. Entonces, veamos el siguiente caso. Tenemos acá una ecuación que no importa si es lineal o no lineal, eso no tiene nada que ver, pero ahora concentrémonos en estas condiciones de acá. Entonces, si las condiciones son tales que para diferentes valores de la variable independiente se conocen los valores, entonces se dice que es una condición de frontera. ¿Ok? Entonces, por otro lado, se tienen ecuaciones diferenciales ordinarias de valor inicial si se conoce la magnitud de la variable dependiente para un mismo valor de la variable independiente. Veamos este otro caso. Entonces, lo que tenemos aquí es una ecuación diferencial que no importa si es lineal o no lineal, pero ahora la gran diferencia es que los valores en los que se conoce la variable dependiente y su derivada es para un mismo valor de la variable independiente. ¿Ok? Entonces vean la diferencia con respecto a este otro caso. Si se conocen los valores para diferentes magnitudes de la variable independiente, entonces estamos hablando de una condición de frontera. Si se conocen condiciones para un mismo valor de la variable independiente, entonces estamos hablando de un problema de valor inicial o de condición inicial. ¿Ok? Esa es la característica principal. ¿Ok? Entonces, como regla de dedo, se puede afirmar que para una ecuación diferencial ordinaria de orden n, se requieren n condiciones iniciales o de frontera. Por otro lado, podemos hablar de ecuaciones diferenciales acopladas y desacopladas. Esto se debe a que una ecuación diferencial puede tener más de una variable dependiente. Veamos este caso. Lo que tenemos aquí es una ecuación diferencial ordinaria, ordinaria porque solamente tiene una variable independiente, pero además fíjense que tiene dos variables dependientes. En este caso, x y z. En este caso se trata de una ecuación diferencial lineal. Entonces, al igual que en los sistemas algebraicos, si yo tengo una ecuación diferencial con dos variables dependientes, yo no puedo resolver esa ecuación así como está, así como yo no puedo resolver una ecuación algebraica con dos variables. En general, yo lo que ocuparía es igual número de ecuaciones diferenciales, así como el número de variables dependientes que yo tengo. Entonces, en este caso, yo tengo dos variables dependientes, que en este caso es x y z. Eso significa que yo ocuparía dos ecuaciones diferenciales para poder resolver el sistema. ¿Ok? En ese sentido, es igual que en los sistemas algebraicos. ¿Ok? Entonces, el sistema ya estaría completo si yo defino o establezco un conjunto de ecuaciones diferenciales para así tener igual número de variables dependientes como ecuaciones diferenciales. En este caso, se dice que el sistema está acoplado. Acoplado se puede ver como mezclado porque las variables dependientes aparecen en las dos ecuaciones. Entonces vean que, por ejemplo, zeta aparece en la primera ecuación y aquí también aparece en esa segunda ecuación. Y x aparece en la primera ecuación, claramente, y aparece también en la segunda ecuación. Entonces, esto da una sensación de que las variables están como mezcladas o, dicho de una forma más conveniente, el sistema está acoplado. Esto significa que si yo quiero obtener x o quiero obtener z, tengo que resolver al mismo tiempo las dos ecuaciones diferenciales.
¿ok? Por otro lado, se dice que el sistema está desacoplado si yo puedo resolver una variable de forma independiente de las demás. Esto es importante y espero que siempre lo tengan en mente porque hay un contenido del curso que tiene que ver con uno que se llama análisis modal. El análisis modal lo que hace justamente es desacoplar las ecuaciones diferenciales para así ser, para que así sea más fácil de resolver. ¿Ok? Entonces, este concepto de acoplado, desacoplado, es importante que lo recuerden. ¿Ok? Entonces, veamos algunos ejemplos. Eh, Nos piden clasificar cada una de estas ecuaciones diferenciales, ¿ok? Entonces, en esta primera ecuación, yo lo que tengo es m segunda derivada de x con respecto al tiempo, más una función b que depende del tiempo, por x punto, más k por x, igual, esto se puede ver como que si lo pasara al otro lado, 10 coseno de t. Entonces, en este caso, este se puede ver que es una ecuación diferencial lineal. T es la variable independiente, X es la variable dependiente. Los coeficientes M es constante, K es constante. Y vean que nos dicen que B es una función del tiempo. Aún así, satisface la definición de ecuación diferencial lineal. Y debido a estas condiciones que tenemos acá, en donde sabemos el valor de la variable dependiente y de su primera derivada, en el mismo valor de la variable independiente. Entonces, podemos decir que esta ecuación es una ecuación diferencial lineal, es una ecuación diferencial de coeficientes variables, es una ecuación lineal homogénea, perdón, no homogénea, porque aquí no está igualado a cero, sino que está igualado a 10 coseno de t, por eso la ecuación es homogénea, y es una ecuación diferencial de valor inicial. ¿Ok? En esta otra ecuación, lo que tenemos es lo siguiente. Estamos usando la notación y', entonces aquí lo que tenemos es coseno de x, de y de x, más x por y igual a cero. Ok, esta es una ecuación diferencial de primer orden. Tenemos una sola variable independiente. Tenemos estos coeficientes que acompañan a la variable dependiente y sus derivadas, pero fíjense que estos coeficientes están en función de la variable independiente. Entonces, por eso, esta es una ecuación diferencial lineal de coeficientes variables, es una ecuación diferencial homogénea porque está igualada a cero. Y fijándonos en las condiciones, vemos que sabemos el valor de su variable dependiente y su derivada para diferentes valores de la variable independiente. Eso significa entonces que se trata de una ecuación diferencial de primer orden, que es lineal, que es de variables, de coeficientes variables, que es homogénea porque está igualada a cero y es de condición de frontera. ¿Ok? Y por último, veamos este caso. Nuevamente se está usando la notación punto. Entonces lo que tenemos acá es m, segunda derivada de x con respecto al tiempo, más b por x punto, más k por x igual a cero. En este caso lo que tenemos es una ecuación diferencial de segundo orden, porque el- la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación es de segundo orden, entonces por eso hace que la ecuación diferencial sea de segundo orden. Pero ahora fíjense que se trata de una ecuación diferencial no lineal. ¿Por qué? Porque aunque estos coeficientes son constantes, el coeficiente que acompaña a x depende de la variable dependiente. Entonces, esto hace que la ecuación diferencial sea no lineal. ¿Ok? Y además, fijándonos acá, sabemos la magnitud de la variable dependiente para diferentes valores de la variable independiente. Entonces, en resumidas cuentas, esta es una ecuación diferencial de segundo orden que es no lineal y que es de valor de frontera. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se pueden resolver estas ecuaciones diferenciales? Entonces, si nos regresamos a las ecuaciones algebraicas, ¿ok? Eh,
cuando hablamos de resolver una ecuación algebraica, consiste en, por ejemplo, obtener el valor de x, que en este caso es muy simple, es x igual a 3 medios, es decir, la solución se trata de un número, si estamos hablando de una ecuación algebraica o trascendental. Pero cuando uno habla de ecuaciones diferenciales, ya sea ordinarias o parciales, lo que queremos obtener son funciones en lugar de números que permiten satisfacer la igualdad o la ecuación. ¿Ok? Entonces, considere esta ecuación de acá, ¿verdad? Es una ecuación muy simple, y2' igual a 5, y por acá tenemos estas condiciones. Entonces, si alguien dijera, bueno, em, la función y igual 5 medios x cuadrado más 2x más 3 es solución a la ecuación diferencial, uno podría fácilmente verificar si es solución o no, simplemente calculando su primera y segunda derivada. Entonces, por ejemplo, de y de x sería 5x más 2, y luego calculamos la segunda derivada, ¿ok? Que en este caso es 5. Entonces vean que si yo sustituyo esta segunda derivada en la ecuación diferencial, claramente se satisface la igualdad. Y algo importante, si además de eso satisface las condiciones de frontera y o condiciones iniciales, entonces podemos estar seguros que se trata de una solución a la ecuación diferencial. Entonces, vean que evaluando estas condiciones iniciales, nos piden que y evaluada en 0 nos tiene que dar 3. Entonces, como está la función y, eso se hace 0, esto se hace 0, y en efecto, y es igual a 3. Si partimos de ahora, cuando y vale 1, entonces tenemos y igual 5 medios por 1 al cuadrado más 2 por 1 más 3, y vean que eso nos da 15 medios. Entonces, en resumidas cuentas, una función es solución a una ecuación diferencial si satisface la igualdad, es decir, esto de acá, y además satisface las condiciones de frontera y o condiciones iniciales. ¿De acuerdo? Ahora, dependiendo si la ecuación diferencial es lineal o no, existen diferencias importantes en cuanto a su resolución. A esto me refiero a los métodos que existen para resolver la ecuación diferencial. Eh, ¿Cuál es la característica más importante? Que en las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales, la teoría está completa y por lo tanto existe, o mejor dicho, existen maneras de forma anticipada de saber si el sistema de ecuaciones diferenciales tiene solución o no. ¿Ok? Entonces, existen teoremas, eso es lo que acabo de decir, existen teoremas que permiten determinar si existe la solución para una ecuación diferencial y además permite identificar si se trata de una solución única. En caso de existir solución, se puede hallar por métodos elementales o por el método de series. En realidad, digamos, el método de series es prácticamente fuerza bruta. Y algo importante de las ecuaciones diferenciales lineales es que es posible aplicar, o mejor dicho, cumplen los principios de superposición y de escalabilidad. Que esto en el análisis de vibraciones es muy, muy, muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, enfocándonos en este primer principio, que es el principio de superposición, esto es un principio que cumple cualquier sistema lineal, no importa si es un sistema dinámico, no importa si es un sistema algebraico, no importa si es un sistema estático, cualquier sistema que sea lineal satisface o cumple el principio de superposición. ¿Ok? Básicamente consiste en descomponer un problema en dos o más problemas más simples de resolver y posteriormente superponer o sumar los resultados de cada mini problema que en un principio se dividió. ¿Ok? Esto es muy fácil de ver si uno analiza un ejemplo que, por ejemplo, se veía en mecánica del sólido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una viga empotrada como la que ustedes están viendo acá, ¿verdad? Y sobre esa viga hay dos fuerzas que actúan sobre ella, llamémoslas P y llamémosla Q, y debido a esas fuerzas,
la viga va a experimentar eh, una determinada deflexión que viene descrito por su curva elástica, que en este caso es esa línea punteada en azul. ¿Ok? Entonces, lo que le enseñaron a ustedes en mecánica del sólido es que yo puedo descomponer este problema en dos problemas más fáciles de analizar y de resolver, que consiste en considerar la misma viga, pero ahora aplicándole una única fuerza P, como la que se muestra acá. Y luego vamos a considerar otro problema que también es igual de simple que el anterior, pero que consiste únicamente en la misma viga aplicándole una carga Q. Esto que está acá, de dividir un problema complicado en dos más simples, es un principio que es algo muy general en ingeniería y en otras ramas de las ciencias, pero que no siempre se cumple. Esto se cumple única y exclusivamente si el sistema es lineal. ¿Ok? Entonces, la estrategia consiste en, tomamos esa primera viga, le aplicamos la fuerza que se muestra acá, este va a generar una deflexión, luego consideramos el otro problema, que es el de la misma viga aplicándole la carga Q, que va a generar unas o otra deflexión, y por lo tanto, la deflexión original de la viga va a ser la suma de estas dos funciones. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que esto solo se cumple si el sistema es lineal. Es decir, si estamos trabajando, por ejemplo, con un material que tiene una curva de esfuerzo de formación parecida a la que se muestra acá, esto solo se cumple si estamos trabajando en el ámbito lineal. ¿Ok? Y eso es importante tenerlo muy, muy claro. En el caso de vibraciones, uno puede también aplicar este principio y ya vamos a ver que va a ser increíblemente útil aplicar este principio porque justamente facilita muchísimo la solución de problemas. ¿Ok? Ahora, si estamos trabajando en un ámbito que es no lineal, imagínense que la magnitud de estas fuerzas son tales que eh, algún punto de la viga eh, o alguna sección importante de la viga se encuentra en este ámbito no lineal, entonces esta igualdad ya no se cumple. ¿Ok? Y por lo tanto no se puede aplicar el principio de superposición. ¿Ok? O por lo menos no de la forma exacta como si el sistema estuviera trabajando en el ámbito lineal. ¿Ok? Entonces, el punto clave es que si el sistema es lineal, se puede aplicar el principio de superposición. ¿Ok? Y esto es algo que se aplica a cualquier cosa que sea lineal, incluso las ecuaciones diferenciales lineales. ¿Ok? Entonces, aplicándolo ya a una ecuación diferencial lineal, consideremos el siguiente caso. Tenemos la ecuación 10 segunda derivada de x con respecto al tiempo, más 15 por derivada de x con respecto al tiempo, más 1000 por x, igual a f1 de t más f2 de t. Cuando la ecuación tiene esta forma, se dice que lo que está del lado derecho son las entradas. ¿Ok? Entonces acá podemos ver que tenemos dos entradas, f1 de t y f2 de t. En otra literatura esto también se le conoce como fuente o podemos llamarla entrada, no importa. Entonces, al igual que el ejemplo de la viga con dos cargas en donde se resuelve una viga con una carga a la vez, aquí uno podría usar ese mismo razonamiento. Uno puede agarrar esta ecuación, considerar únicamente una entrada y luego consideramos la misma ecuación en donde solamente va a existir la entrada f2 de t. ¿Ok? Tal y como lo tenemos acá. Y lo que hacemos es resolver independientemente una de la otra y al final se suman los resultados, que era lo mismo que en el caso de la viga, ¿verdad? Yo tengo una viga con dos cargas, resuelvo una viga considerando una carga a la vez y luego simplemente sumo las deflexiones de los dos casos. ¿Ok?
Y así entonces la solución original a la ecuación diferencial se puede ver como la suma de las deflexiones, perdón, de las variables x1 de t y x2 de t. Entonces, esquemáticamente, el principio de superposición del caso anterior se puede apreciar de la siguiente manera. Esta función que ustedes están viendo acá corresponde a la solución de esta primera ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, esto sería la función x de t. Y esto que está aquí en rojo corresponde a la solución, pero a la segunda ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera obtener la solución a la ecuación diferencial ordinaria original, que es esta que está en negro, entonces vean que claramente esta solución consiste en agarrar la solución a la primera ecuación y se la sumo a la solución de la segunda ecuación diferencial. ¿Ok? Em, Esto va a ser muy útil cuando veamos, por ejemplo, vibraciones aleatorias. ¿Ok? Porque si el sistema es lineal y sobre la carga que actúa sobre el sistema es aleatoria, entonces esa carga aleatoria se puede descomponer en cargas mucho más simples de obtener su resultado, de tal manera que la superposición de esas funciones más simples sea justamente la carga aleatoria. Entonces, este principio de superposición es importante, primero, que sepan que solamente se puede aplicar a sistemas lineales y segundo, que facilita muchísimo la resolución de ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Ahora, si la ecuación diferencial es no lineal, esto no se puede aplicar. ¿Ok? Por ejemplo, esta ecuación de acá. Esta es una ecuación diferencial que es no lineal debido a que una de sus derivadas está elevada al cuadrado y por lo tanto no se puede aplicar el principio de superposición. Entonces ya aquí uno va viendo que el tema de vibraciones no lineales es un tema que es más difícil de plantear, más difícil de resolver y más difícil de analizar. ¿Ok? Es decir, su interpretación no es tan sencilla. Otro principio importante asociado a las ecuaciones diferenciales lineales es el principio de escalabilidad. ¿Ok? Y nuevamente esto se puede visualizar mucho más sencillo retomando el problema de la viga. Entonces tenemos una viga empotrada, como esta que está acá, se le aplica una fuerza F en su extremo y debido a esa fuerza F, la viga va a experimentar una deflexión en su extremo que le vamos a llamar delta. Si el sistema es lineal, por ejemplo, en este caso de la viga, si la relación esfuerzo-deformación está en el ámbito lineal, si las deformaciones son pequeñas, etcétera, etcétera. Es decir, si el sistema es lineal, yo puedo estar seguro que en el momento en que duplique la magnitud de la carga, la deflexión se va a duplicar. ¿Ok? Y este principio es un principio intrínseco de cualquier sistema lineal que se lo puede aplicar a cualquier cosa, como por ejemplo a las ecuaciones diferenciales lineales. ¿Ok? Entonces, en el caso de la ecuación diferencial, podemos estudiar el siguiente caso, ¿verdad? Entonces tenemos eh, dos funciones. La función que está en azul es la solución a esta función, que es 10 x dos puntos más 15 punto, más 15 por x punto más 1000 por k igual a f de t. En el momento en que se duplique digamos, la magnitud de la entrada, yo puedo estar seguro, y se puede corroborar numéricamente, tal como se hizo acá, que su salida va a ser el doble de la ecuación original. ¿De acuerdo? Si la ecuación fuera no lineal, yo no puedo garantizar, bueno, de hecho, no se puede decir que se cumple el principio de escalabilidad. Ahora hablemos un poco sobre ecuaciones diferenciales no lineales. Esto es importante mencionar porque en el momento en que uno estudia vibraciones no lineales, hay que lidiar con ecuaciones diferenciales no lineales. Y esto tiene una serie de dificultades que ya hemos hablado un poco sobre ellas. ¿Ok? Entonces, en general, las ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales tienen las siguientes características.
no existe forma de saber de antemano si existe solución. Es decir, uno se enfrenta a un problema, a una ecuación diferencial no lineal, y uno no sabe o no hay forma de garantizar que existe solución. Entonces ya ahí empezamos bastante mal. Existen soluciones analíticas, pero son poquísimas, a ecuaciones diferenciales no lineales. Por ejemplo, lo que ustedes estudiaron en ecuaciones diferenciales, de la ecuación de Bernoulli, la ecuación de Riccati, etcétera, son soluciones analíticas a ecuaciones diferenciales no lineales. Pero de estas hay muy, pero muy, pero muy pocas. ¿Ok? Y en general no se cuenta con métodos sistemáticos para hallar su solución. Esto no es así en los sistemas lineales. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando con una ecuación diferencial lineal, si la ecuación es de coeficientes constantes, existe el método de coeficientes determinados. Si los coeficientes son eh, independientes, perdón, si son dependientes de la variable o sea, si son funciones de la variable independiente, me hice un enredo, perdón, existe, por ejemplo, el método de variación de parámetros. Nuevamente, si la ecuación es de coeficientes constantes, entonces se puede aplicar la transformada de Laplace. Y en general, por ejemplo, se puede aplicar el método de serie de Taylor. Perdón, expansión de Taylor. Eh, no, no, perdón, me hizo un error, disculpe. En general se puede obtener su solución por medio de series de Frobenius. Eso es lo que quise decir. ¿Ok? Entonces, producto de lo anterior, cuando uno trata con ecuaciones diferenciales no lineales, uno tiene que hacer uso de métodos numéricos. ¿Ok? Y al final del curso vamos a retomar el tema de métodos numéricos porque eso es todo un universo que se abre en el momento en que uno se mete a resolver ese tipo de problemas. Entonces, en problemas de vibraciones hay un tipo de ecuaciones que se conoce como ecuaciones diferenciales rígidas que requiere el uso de métodos numéricos especiales y eso lo vamos a ver en el curso. ¿Ok? Ah, bueno, perdón. Y si lo que a uno le interesa es, por ejemplo, resolver la ecuación de onda, entonces existen otros métodos, aparte de los que tal vez ustedes ya saben, para resolver ese tipo de problemas. ¿Ok? Entonces, una forma de, por decirlo así, evadir toda esta problemática asociadas a las ecuaciones diferenciales no lineales, se puede recurrir para ello a linealizar la ecuación no lineal. Esto tiene, o sea, la aplicabilidad de linealizar una ecuación diferencial no lineal tiene, digamos, su límite, ¿ok? Pero cabe bastante bien en problemas de vibraciones. ¿Por qué? Porque las vibraciones ocurren siempre alrededor de algún punto estacionario. Entonces, si yo tengo un sistema mecánico que está vibrando, por la razón que sea, y yo quiero estudiar esas vibraciones, es muy sencillo determinar alrededor de qué punto está oscilando y alrededor de ese punto entonces, aunque el sistema se describa mediante ecuaciones diferenciales no lineales, yo puedo hacer una linealización alrededor de ese punto estacionario y transformar un sistema que está descrito por ecuaciones diferenciales no lineales a un sistema de ecuaciones diferenciales lineales. Y eso se puede hacer mediante algo que se conoce como expansión de series de Taylor. ¿Ok? Entonces, hablando un poco sobre series de Taylor, vamos a decir que si f de x es una función bien portada, esto de bien portada es un término para nada riguroso, pero lo que quiere decir es que es una función que por lo menos, digamos, aguanta dos derivaciones. ¿Ok? Entonces, hay funciones que usted le puede sacar todas las derivadas que ustedes quieran, por ejemplo, la función exponencial, la función seno, la función coseno. En general, si se tiene una función que presenta algo que se llama continuidad analítica, entonces yo puedo hacer una expansión de series de Taylor. ¿Ok? Entonces, yo puedo hacer una expansión alrededor de un punto x0 y de esta manera yo puedo expresar cualquier función mediante una suma de polinomios o una suma de términos de diferentes grados. ¿Ok? Esta es la serie, digamos, general de la serie de Taylor.
¿Ok? Entonces tengo f de x igual sumatoria de n infinito, derivada enésima de la función evaluada en x0 entre n factorial por x menos x0 elevado a la n. Entonces, al desarrollar esta serie, se obtiene algo así. ¿Ok? Entonces, si estoy haciendo una expansión alrededor de x0, el primer término va a ser la función misma evaluada en x0, el segundo término va a ser la derivada evaluada en x0 por x menos x0, el tercer término va a ser la segunda derivada evaluada en x0 entre 2 por x menos x0 cuadrado, más, etcétera, etcétera, y así para cualquier valor de n. Entonces, algo que se podría hacer si yo tengo una ecuación diferencial no lineal que describe, por ejemplo, un sistema vibratorio no lineal, puede ser truncar la serie de Taylor de los componentes no lineales para así obtener una aproximación lineal. ¿Ok? Entonces, esto va a quedar mucho más claro cuando veamos un ejemplo. Entonces, si consideramos la función f de x igual seno de x, que es una función que no es para nada lineal, y si uno quisiera, por ejemplo, hacer una expansión de Taylor alrededor de este punto, entonces uno obtendría lo siguiente. Entonces, de acuerdo a la serie de Taylor o la definición de serie de Taylor, se parte de esta función de acá. ¿Ok? Entonces, esta función quedaría de la siguiente manera. Entonces, lo que tengo acá es que este sería el primer término, el segundo término y ese tercer término. Como yo lo que estaría haciendo es truncar hasta ese término, entonces los demás términos yo los ignoro. Vean que entonces para calcular el primer término es simplemente tomar esta función y evaluarla en x0. Si yo quiero considerarlo hasta segundo término, yo ocuparía calcular la primera derivada. Entonces, la primera derivada de x viene siendo coseno de x y esto lo tengo que evaluar en x0. Que por cierto, aquí me acabo de ver un fallo y aquí falta un x0. Evaluado en x0. x0. ¿Ok? La segunda derivada evaluado en x0 sería menos seno de x igual x0. En este caso x0 es pi tercios, ¿verdad? Y entonces, vean que cuando hacemos esas cosas, aquí calculamos la primera derivada, la segunda derivada, y así entonces esa expresión va a quedar de esta manera. ¿Ok? Entonces, ese sería a primer término, ese sería, perdón, a segundo término, y esto de acá sería a tercer término. Uno podría ir graficando eh, la aproximación de Taylor considerando 1, 2 y 3 términos, comparándola con la función original y uno obtendría algo así. Bueno, perdón. En el momento en que uno aproxima esto a tercer término, vea que uno se desprende de este término, que lo que quiere decir son los demás términos, y ahora estaríamos hablando de una aproximación. ¿Ok? Entonces, si yo voy graficando una a una cada una de las aproximaciones, voy a obtener lo siguiente. Aquí tengo la función original, acá tengo la función original más la aproximación del primer término, que es una constante, ¿ok? Como dice ahí. Luego podría considerar la siguiente aproximación, que es la función original, pero ahora considerando dos términos. Vean que esto es lo que se conoce como linealización. ¿Por qué? Porque estoy aproximando la función que es no lineal alrededor de este punto como una función lineal. Entonces, cuando yo les hablo a ustedes de linealice tal término, lo que quiero decir es que agarre esa función no lineal y la exprese como si fuera lineal, como una función lineal. ¿Ok? Y acá se ve la aproximación de Taylor a tercer término. Entonces tenemos la función original, tenemos la función aproximada. Esto que se ve con letra chiquitita sería ya la aproximación considerando los tres primeros términos. Y vean que uno puede seguir y seguir y seguir en las mismas e ir, digamos, adquiriendo una mejor aproximación de la función original. Lo que nos interesa en el curso va a ser
aproximar la función original a una función lineal. Eso lo vamos a ver, bueno, en general a lo largo del curso, en donde tenemos, por ejemplo, una función matemática que tenemos, por ejemplo, un modelo que está escrito por una ecuación diferencial no lineal, pero a uno le gustaría hacerla lineal, entonces uno la aproxima a segundo término para que sea lineal y ya así me quede un sistema de ecuaciones lineales. ¿Ok? Entonces, como se puede ver, al hacer una expansión en serie de Taylor, es posible conseguir una aproximación lineal a una función no lineal al restringir el ámbito de aplicabilidad. Entonces, veamos otro ejemplo. Si tenemos que esta es la función o el término de la función o el término de la ecuación diferencial que es no lineal, y si uno quisiera, por ejemplo, aproximar o linealizar la ecuación alrededor de este punto, uno lo que estaría haciendo es restringiendo la región de aplicabilidad. Es decir, esta aproximación lineal va a dar resultados bastante razonables cerca de el punto alrededor del cual se hace la linealización. ¿Ok? Lo mismo sucedería con esta función de acá, ¿verdad? Si se hace la linealización alrededor de este punto, ¿ok? Entonces, esta aproximación lineal me da resultados razonablemente exactos, delimitado, eso sí, a un determinado ámbito, ¿ok? Entonces, cuando uno habla de linealizar una ecuación diferencial ordinaria, uno lo que está queriendo decir es que va a agarrar el término que hace que la ecuación diferencial sea no lineal y la va a linealizar alrededor de un punto estacionario. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, veamos esta ecuación diferencial. Tengo mx dos puntos más c por x punto más x a la 3 igual a 0. Esta ecuación es no lineal debido a la presencia de este x a la 3. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera linealizar esta ecuación alrededor de x igual a 1, voy a tener lo siguiente. Entonces, lo que tengo que hacer es agarrar el término no lineal, que en este caso es x a la 3, y esta función yo la voy a aproximar mediante una expansión de Taylor a segundo término. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tendría que calcular acá? En este caso, x0 sería 1. Hacemos esta derivación que consiste en agarrar este término y sacarle su primera derivada con respecto a x. El resultado va a ser 3x cuadrado. Lo evaluamos en x0 y eso multiplicamos por x menos x0. ¿Ok? Entonces, este término, x a la 3, va a ser igual a agarrar la función evaluada en x0, como x0 es 1, va a ser simplemente 1 a la 3, más el valor de la función evaluado en x0 igual 1, 3, 1 cuadrado, por x menos x0, que en este caso es 1. ¿Ok? Entonces, de esta manera, uno linealiza esta ecuación diferencial alrededor de x igual 1 y ya me queda una ecuación diferencial lineal, pero eso sí, los resultados de esta ecuación diferencial van a ser válidos únicamente en la vecindad de x igual 1. ¿Ok? Más allá de ese ámbito de aplicabilidad, la ecuación diferencial me va a dar resultados que no son para nada parecidos a la ecuación o al sistema original. ¿Ok? Entonces la aplicabilidad de esta ecuación diferencial queda restringido a valor de x cercanos a 1. ¿Ok? Entonces, para tener una idea de cómo sería la aplicabilidad de una ecuación diferencial linealizada, consideremos el siguiente caso, que es un péndulo simple. ¿Ok? Esto es un sistema vibratorio que en el momento en que uno le aplica o le imparte una condición inicial, el péndulo va a oscilar alrededor de un punto estacionario. ¿Ok? ¿Cuál es ese punto estacionario? El punto estacionario alrededor del cual esto va a oscilar va a ser alrededor de z igual 0. ¿Ok? Entonces, la ecuación diferencial de movimiento
Si alguien no sabe de dónde salió esta ecuación diferencial, no hay ningún problema. Luego, a lo largo del curso, vamos a ver cómo se sacan ecuaciones diferenciales de sistemas mecánicos, pero por el momento vamos a partir de que esta es la ecuación del sistema. ¿Ok? Entonces, esta ecuación fácilmente se puede ver que es no lineal porque su variable dependiente, es decir, zeta, está metido dentro de una función que es no lineal. ¿Ok? Entonces, en términos generales, el, el sistema péndulo simple es un sistema no lineal. ¿Ok? Ahora, a uno lo que le interesa es aplicar el procedimiento de linealización para así obtener una ecuación de péndulo que sea lineal. ¿Ok? Si uno linealiza ese término, o si uno linealiza la ecuación diferencial, lo que uno está queriendo decir es que concéntrese en los términos que es no lineal, que es este, y lo linealiza alrededor del zeta estacionario, que en este caso es zeta igual 0. Entonces, el resultado va a ser aquello de que seno de zeta se aproxima a zeta. Pero esto se cumple únicamente si el valor alrededor del cual se está aproximando es zeta igual 0. ¿Ok? Entonces, al efectuar esa linealización, ya me queda esta otra ecuación que es diferente a la original. ¿Ok? Esas dos ecuaciones son dos ecuaciones completamente distintas. Ahora, uno se podría preguntar, ¿cuál es la aplicabilidad de esta ecuación linealizada? Entonces, para eso vamos a considerar algunos experimentos. ¿Ok? Entonces, para tener una idea del error obtenido al comparar la ecuación lineal y no lineal, podemos analizar la siguiente figura. Vean que este x evaluado en 0 igual 5 grados, lo que establece es la condición inicial. ¿Ok? Entonces, si dejamos que el péndulo comienza a oscilar, impartiéndole una condición inicial de que se suelta el péndulo a partir de 5 grados, uno va a obtener, si uno graficara, por ejemplo, θ de t con respecto al tiempo, esta función que está en azul. ¿Ok? Esto que está acá hace referencia a la ecuación no lineal. ¿Ok? Ahora, si uno repite el mismo procedimiento, pero para la ecuación lineal, uno obtendría esta ecuación que está en rojo. Entonces, como pueden ver, la solución linealizada es prácticamente la misma que la función no lineal. Pero ¿qué sucede a medida que uno le imparte un ángulo inicial cada vez mayor? En el caso en que ahora el ángulo de que el péndulo se suelte a partir de un ángulo mayor, entonces uno puede ir viendo acá que aunque si bien la aproximación linealizada da resultados muy aproximados a la solución original, a la ecuación original, perdón, vean que ya se va viendo ahí como una, digamos, diferencia, y esa diferencia se va haciendo cada vez más palpable a medida que el péndulo se suelte a un ángulo inicial cada vez mayor. ¿Ok? Entonces, uno dice que esa aproximación lineal se puede, digamos, restringir a, por ejemplo, 10-15 grados. Ya a partir de 20 grados, como pueden ver, las diferencias entre la solución lineal y la no lineal se hace cada vez más y más notoria. Y ya en 60 grados, pues no tienen nada que ver una cosa con la otra. ¿De acuerdo? Ahora bien, otro tema que es importante, que es un concepto importante que hay que manejar en el contexto de vibraciones, es el de variable compleja. Esto es porque muchos de los métodos que se usan para resolver ecuaciones requiere el uso de variable compleja y también, por ejemplo, cuando uno se mete a llevar a cabo análisis en el dominio de la frecuencia, uno tiene que lidiar también con variable compleja. Entonces, es importante, por lo menos las cuestiones más simples de variable compleja, tenerlas bien claro. Entonces, un número complejo, vamos a decir que va a corresponder a un par ordenado en el plano complejo. Ahora, este número complejo yo lo puedo expresar de esta manera. Podríamos decir que z es un número complejo que va a ser igual a x más y. Este x y este y van a ser números reales. E y
se va a definir de esta forma, raíz de menos uno. ¿Ok? Entonces, en el plano complejo, esto se puede ver de la siguiente manera. Entonces, tenemos por acá eh, un plano complejo. El eje de las X va a corresponder a la parte real, es decir, en este caso, X, y el eje Y va a corresponder a la parte imaginaria, en este caso, el valor de Y. Es decir, un número complejo se puede representar como un par en el plano complejo. ¿De acuerdo? Entonces, estos números complejos pueden sumarse, pueden restarse, pueden multiplicarse o incluso puede haber división de números complejos. Entonces vamos a ir viendo uno a uno cada una de estas operaciones aritméticas. Si lo que queremos es sumar dos números complejos, el procedimiento es bastante simple. Lo que hacemos es sumar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. En este caso tengo dos números complejos. Lo que hacemos aquí es sumar la parte real de cada uno y luego sumamos las partes imaginarias. ¿Ok? En este caso nos queda 8 más 7i. Ok, entonces lo dicho, z3 va a ser z1 más z2 y el resultado va a ser 8 más 7i. Algo importante es una operación que se llama obtener el conjugado del número complejo. Entonces, si se tiene un número complejo como este de acá, z igual a x más y, el número conjugado de este número complejo va a ser simplemente tomar la parte imaginaria y pasarla o cambiarle el signo. ¿Ok? Tan simple como eso. Y bueno, algo que se me olvidó mencionar es que el conjugado, en la literatura hay varios libros que definen el conjugado de manera distinta. Entonces, hay libros que definen el conjugado de esta forma. ¿Ok? Y eso se sobreentiende que es el conjugado del número z. Hay otros libros que el conjugado lo expresan como un asterisco. ¿Ok? Entonces, para que sepan que cualquiera de las dos formas es usual verlo en la literatura. Entonces, otra operación importante es el módulo del número complejo. El módulo, si uno quiere obtener una interpretación gráfica de qué es el módulo hace referencia a esta longitud. ¿Ok? Este largo es el módulo. ¿Ok? Entonces, ese módulo se puede calcular. Si yo conozco, por ejemplo, eh, el número complejo de la forma x más y, yo puedo calcular el módulo como simplemente el módulo igual como cuando se trabaja con números reales, es simplemente tomar la variable y ponerle estos dos barritas verticales. Va a ser la raíz cuadrada de z multiplicado por su conjugado. ¿Ok? De esta manera entonces se puede obtener el módulo del número complejo. Ahora, si uno quiere multiplicar números complejos, también se puede hacer y en realidad es bastante simple. Entonces, pongamos estos dos casos. Z1 igual 5 más 3i y Z2 igual 3 más 4i. El producto, que llamémosle por ejemplo Z3, que va a ser Z1 por Z2, va a ser expresar cada número complejo de esta forma. Y aquí se hace el producto eh, como pues de toda la vida, pues 5 por 3 más 5 por 4i más 3i por 3 más 12i cuadrado. Aquí lo importante es notar que i cuadrado es igual a menos 1. Y de esta forma entonces, este resultado va a ser 15 más 29i más 12i cuadrado. El i cuadrado es menos 1. Y de esta manera entonces nos queda que z3 es igual a 3 más 29i. Entonces vean que la suma de números complejos es otro número complejo. La multiplicación
de números complejos es otro número complejo y como ya vamos a ver, la división de números complejos es otro número complejo. Entonces, si uno quisiera dividir dos números complejos, entonces volvamos al ejemplo de siempre. Z1 es 5 más 3i, Z2 es 3 más 4i. La división, que en este caso va a ser Z3 igual a Z1 entre Z2, va a ser lo siguiente. Tal vez lo voy a explicar así. Entonces, por ejemplo, Z3 va a ser igual a Z1, que va a ser 5 más 3i, dividido entre 3 más 4i. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es multiplicar por el conjugado del denominador. ¿Ok? De esta forma. Entonces aquí lo que tengo que hacer es tomar 3 menos 4i dividido entre 3 menos 4i. Y a continuación se hacen los productos en el numerador y en el denominador. ¿Ok? Entonces aquí z3 va a ser igual 15 menos 20i más 9i menos 12i cuadrado. Y aquí en el denominador me va a quedar 9 menos 12i más 12i menos 16i cuadrado. Entonces, este i cuadrado va a ser menos 1, este también va a ser menos 1, y vean que estos dos se cancelan, y vean que lo que me va a quedar es un z3, que en el denominador va a ser un número real, y en el numerador va a ser un número complejo, imaginario, perdón. ¿Ok? Y de esta manera me queda que z3 es igual a 27 sobre 25 menos 11 sobre 25 por i. ¿Ok? Entonces ahí se puede ver que la división de dos números complejos es otro número complejo. Con esto, bueno, no, todavía no. Podemos ver que en el mundo de la variable compleja hay una fórmula muy importante que se llama la fórmula de Euler, que consiste en hacer una expansión de Taylor alrededor de esta expresión, e a la i zeta, tomando zeta igual 0 como el punto alrededor del cual se hace la expansión. ¿Ok? Entonces, bueno, no lo voy a hacer explícita, pero si uno hace la expansión de la función exponente y si luego de un reacomodo, uno va a notar que e a la i zeta es igual a coseno de zeta más i seno de zeta. Y eso se conoce como la fórmula de Euler y es muy importante tenerlo en cuenta porque permite hacer como una especie de traducción entre la forma de expresar números complejos de la forma x más y a la forma polar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si retomamos aquello del plano complejo, ¿ok? Donde aquí teníamos la parte imaginaria y por aquí teníamos la parte real, por aquí teníamos un vector r. Entonces habíamos dicho que un número complejo en la forma z igual x más y correspondía pues simplemente a un par ordenado dentro de este plano complejo. Aquí uno podría definir este ángulo zeta, donde vean que este zeta va a ser, como dice acá, el tangente inverso o arco tangente entre la parte, perdón, de hecho aquí esto lo puse mal, aquí la parte real y esta es la parte imaginaria. Entonces aquí sería la parte imaginaria de z y aquí sería la parte real de z, tal y como está escrito acá. ¿Ok? Otra forma de expresar z es la forma polar, que es la que está acá, que es tomar el módulo de z, es decir, este largo,
Esto va a ser el módulo de z, multiplicarlo por e a la i z. Donde z, como dije, va a ser esto de acá. Entonces, estas dos formas de z igual x más y de z igual módulo de z por e a la i z son dos formas equivalentes de expresar en el plano complejo un número complejo. ¿Ok? Otra identidad muy importante dentro de la variable compleja es la identidad de Moivre. Establece que para cualquier número complejo y para cualquier número entero n se satisface esta relación. ¿Ok? No se va a demostrar, simplemente eh, es importante que lo sepan que está ahí y que se puede usar de esta manera. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque me permite expresar cualquier potencia de un número complejo de la siguiente forma. ¿Ok? Entonces, en la forma polar, z es igual al módulo de z por e a la i z, de tal manera que si yo quiero expresar la potencia de un número complejo, pues simplemente lo que hago es expresarlo así. ¿Ok? Y si ese número complejo yo lo quiero expresar en forma cartesiana, yo puedo hacer uso de la fórmula de Euler y entonces ya la tendría expresado en forma cartesiana de esta forma. Ok, entonces esto es un breve no sé, pero yo más de una hora, de las cuestiones y conceptos matemáticos más importantes que hay que tener en cuenta para este curso de vibraciones. Hay otras cuestiones matemáticas que las seguiré explicando a medida que vayamos por el curso, pero como punto de inicio, esto es lo más importante. ¿Ok? Bueno, gracias.